Buenos días a todos los que nos acompañan en la sesión de Radio Coel número 2. El día de hoy va a ser un día especial porque tenemos invitada a la licenciada en Economía Verónica Díaz. Ella actualmente es maestra de la Universidad Regiomontana de Monterrey e imparte la materia de precios y transferencia a nivel licenciatura. Cabe hacer especial mención que es la única universidad que ofrece esta materia en el nivel de licenciatura. Todos aquellos interesados en que quieran tener esta materia tan importante en futuros años tienen que acudir a esta universidad. La maestra tiene alrededor de 9 años en experiencia en precios de transferencia y ha trabajado en las grandes firmas especializadas a nivel nacional e internacional en materia de precios de transferencia. Durante su práctica ha revisado, gestionado y elaborado un sinnúmero de estudios de precios de transferencia tanto para empresas nacionales como multinacionales. Así pues, le damos la bienvenida y vamos a empezar con una serie de preguntas para que todos estemos informados en el tema de precios de transferencia. Buenos días. Muy bien, muchas gracias, Fernando, por tu invitación. A manera personal estoy muy agradecida contigo y a nivel de la UR también gracias por la invitación. No, gracias por venir. Vamos a empezar con lo más básico. ¿Qué son los precios de transferencia? Muy bien, Fernando. Básicamente los precios de transferencia es una práctica y es una herramienta de análisis que nos permite determinar si las operaciones intercompañía están siendo efectuadas con los precios a valores de mercado. A valor de mercado y tiene intercompañía. Aquí hacer una especial mención, solamente entre compañías. O sea, tiene que ser una parte relacionada. ¿Qué es una parte relacionada para las personas que no sepan qué es una parte relacionada en sí? Muy bien, es muy importante conocer, como tú lo dices, qué es una parte relacionada. Una parte relacionada puede ser una persona física, una persona moral o un grupo de personas que participen en la administración, en el capital de la misma. Ok, entonces un ejemplo práctico sería si yo soy el socio de una empresa y mis hijos y mis hijas me facturan honorarios. Ahí se estaría hablando de unas partes relacionadas, una íntima relación entre las empresas y las personas físicas y morales. Así es, hablemos de siempre cuando haya cierto control y además a través del lazo sanguíneo pudiéramos categorizar también a una parte relacionada. Muy bien, entonces vamos a montarnos un poquito en la historia. ¿Cuándo surgen los precios de transferencia a nivel nacional e internacional? Porque yo estoy seguro que muchas personas las que nos están escuchando no saben ni siquiera lo que es un precio de transferencia y no lo aplican. Entonces, si pudieras darnos un poco de contexto, ¿cuándo se vuelve obligatorio para el país de México? Bueno, prácticamente, Fernando, a nivel nacional, cuando México inicia la firma del Tratado de Libre Comercio en 1994, y con esto se lleva a cabo también la adherencia a la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, lo que llamamos la OCDE. Funge esta etapa de 1994 como una nueva visión para México, en donde se mantienen nuevas regulaciones, nuevas reglas y por el otro lado, a nivel internacional, los lineamientos de la OCDE están validados desde 1969. De esa fecha a ahora, pues obviamente han surgido muchas actualizaciones, pero digamos que esa es la base en cuestión de años. Entonces, lo que puedo interpretar es que a nivel internacional ya tiene mucho tiempo. A nivel nacional sí ha sido una práctica, pues podemos llamarle reciente y de obligación ya nueva, porque ahorita nos vas a comentar de la obligación que surge en 2015, que es importante que todos conozcan. ¿Quién está obligado entonces a llevar un estudio de precios de transferencia estrictamente? Bueno, Fernando, aquí quiero hacer hincapié en que la obligación se refiere específicamente, Fernando, a la documentación en donde se valide y se demuestre que las deducciones autorizadas y los ingresos acumulables fueron efectuados utilizando precios o montos de contraprestaciones en operaciones que hayan sido similares a operaciones con terceros independientes. Entonces la obligación particular es documentar eso, pero aquí la cuestión es que tienes que tener una metodología particular. Eso es lo que conlleva a un estudio como tal. O sea, por ejemplo, si yo tengo facturas de mis otros 3 competidores a valor de precio unitario, ¿ya cumplo con los lineamientos que me pide la ley de impuesto sobre la renta? Habría que revisar, Fernando, como te digo, estrictamente la metodología, ya que dentro de la ley te pide que vayas descartando cada uno de los métodos. Entonces, ¿qué pasa si no hago el estudio y si no cumplo la metodología? ¿Hay alguna sanción?
o qué es lo que puede suceder aunado, claro, una revisión por parte de la autoridad. Así es. En este caso, Fernando, lo que comentabas de quién está obligado o no, que yo hacía mención a la documentación, quiero también detallar el punto que son operaciones tanto nacionales como internacionales. Y las multas a las que pudiera estar expuesto cualquier empresa, en este caso, o persona física, son multas que podrían variar. No te podría decir ahorita el monto específico porque depende de cada caso, pero estamos hablando de alrededor de un 55 a 75% de las omisiones que hayan incurrido. Del diferencial. Del diferencial, y que la autoridad presente, por ejemplo, si tendrías una multa a lo mejor por un precio que no fue establecido correctamente, que tengas que ajustarlo, tendrías que pagar a lo mejor la multa por la omisión de la base que tuviste sin haber considerado ese precio correcto, más a lo mejor la multa por información incompleta, más la multa por información incorrecta, y la multa también podría ser o efectuarse por el hecho de que presentes información tardía, no en la fecha que te lo estipula el artículo. Es un tema bien complejo. Me gustaría que nos dieras, no sé, unos 3 ejemplos en materia, o más bien a nivel nacional, porque en multinacional nos queda claro una parte relacionada al extranjero. Una maquila está obligada a llevar proceso de transferencia. Pero, por ejemplo, las personas que tienen partes relacionadas aquí en el territorio nacional, ¿me podrías dar unos ejemplos, unos 3 de quién sí está obligado a realizar esto? Pues partiendo de la base de que se tengan que establecer operaciones intercompañía. A partir de ahí, cualquier tipo de operación regular que manejamos en el mercado, tranquilamente hablemos de honorarios, por ejemplo, un pago de nómina, a lo mejor un pago por un arrendamiento de bien inmueble o un arrendamiento de maquinaria, los famosos préstamos intercompañía. Era lo que te iba a comentar, porque eso es muy común entre compañías, darse préstamos entre ellas, y a veces no se establece tasas de interés, o incluso lo hacen más grande para poder retirar dinero, o el mismo socio que aporta, hace préstamos a la sociedad. Ahí hay una obligación en materia de transferencia. En el caso de verificar si se cumple con que sea una parte relacionada y haya tenido transacción en el año que estemos revisando, sí tendría la obligación de documentar esa misma operación con la metodología y con la información soporte que se requiera. Ok. A mí me parece que es un tema que no muchas personas ven, pero me he dado la tarea de investigar un poco, y en Estados Unidos esto sí se maneja. ¿Por qué? Porque ahorita ellos traen una corriente de mucho de prevención en todo, en salud, en medio ambiente, en todos los temas. Pero esta transferencia no se queda atrás, ¿verdad? O estoy mal, corrígeme, ¿cuál es la diferencia entre México y Estados Unidos? ¿Qué obligaciones sí tienen ellos, o por qué ellos sí lo hacen? Bueno, prácticamente, Fernando, pudiera mencionar que los lineamientos de la OCDE en materia de precio de transferencia son los mismos. Lo que hace la diferencia es el rigor, el compromiso que tienen en Estados Unidos como tal los asesores de precios de transferencia, y la cultura. Hablemos de una cultura, como tú lo mencionaste, preventiva en su totalidad. Sí. En el caso de México, por ejemplo, nos encontramos con una cultura ciertamente en algún punto preventiva, pero la tendencia más general es reactiva. Es exactamente reactiva, de ya voy con el abogado cuando ya tengo el problema encima y ayúdame. Nunca ha sido de prevención y de cuidar las operaciones. Ahora, este es un punto muy importante porque, pues como les digo, el mexicano está acostumbrado a que cuando ya tiene todo encima, ahora sí toma una acción. Sin embargo, me comentabas antes de empezar esta plática que hubo una reforma en 2015 muy fuerte en materia de precios de transferencia al artículo 76A, para ser precisos, de Ley de Impuesto sobre la Renta. ¿De qué trata esta reforma? A ver, si nos puedes decir brevemente, nada más para que nuestros radioescuchas sepan qué es lo que tienen que hacer si tienen una parte relacionada en territorio nacional, porque el código te remite, la Ley de Impuesto sobre la Renta te remite al código, hablando de personas del territorio nacional. Así es. Bueno, prácticamente, Fernando, creo que en los años que han pasado hasta la fecha han tenido ciertos cambios en las formas, en los procedimientos que nosotros teníamos anteriormente,
en las revisiones. Y bueno, es una serie de actualizaciones. El tema más importante en este momento es el tema de BEPS. Es un plan de acción para no dañar lo que sería la base gravable. Así es. Y derivado de este plan, que es un conjunto de 15 acciones, tenemos lo que aparece ya en la ley del impuesto sobre la renta. En ese artículo que mencionas son 3 declaraciones informativas que ya son requisito obligatorio. Ese sí es una diciembre, perdón que te interrumpa. En este diciembre tenemos que presentar esas 3 declaraciones informativas si tengo operaciones de parte relacionadas. Son 3 declaraciones y específicamente el artículo te dice que es el 31 de diciembre del año posterior. Es decir que tenemos la declaración que es la local, la declaración maestra y la declaración país por país. ¿Y son complejas? Son muy complejas y la razón por la que estaríamos interesados en que todos los que están escuchando sepan qué información debe de incluirse es porque para poder generar esa información se requiere un trabajo arduo y también pues que todos estemos en el mismo canal para poder... Y me imagino que también las multas o las sanciones o tendría que ser una revisión si no presento estas declaraciones. ¿Que aquí cómo funciona? ¿Me espero a la revisión o es una multa inmediata por no presentar estas 3 informativas? Sí, puesto que ya aparece como parte de un artículo en la ley como obligación, está sujeto a las multas que la autoridad presuma. Determine en su caso. Muy bien. A mí me gustaría saber cuál es el motivo, la finalidad del SAT de obligar a realizar estos estudios. O sea, hay un fin más allá de lo fiscal, porque siento que las personas que conocen del tema, las pocas personas que conocen del tema, lo dicen solamente para cumplir el requisito fiscal. Pero como bien dices, en materia de OSD, en materia de BEPS, que es el Base Erosion Profit Shift, es erosionar la base a nivel internacional. ¿El SAT por qué se involucra tanto aquí también ya en territorio nacional? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Es únicamente el beneficio fiscal? ¿Qué nos dirías de ese tema? Bueno, Fernando, aquí lo que te quiero comentar es que hay ciertos países, al igual que México, que tienen serios problemas en su forma de llevar a cabo las administraciones tributarias. Y un ejemplo que ha desarrollado el hecho de que todos esos países tengan ese mismo problema ha generado este tema de BEPS. Por lo tanto, con este tema, Fernando, la autoridad lo que intenta es realizar su trabajo como en años anteriores se hacía, pero de forma que sea más eficaz, más consciente, con resultados de mayor beneficio para todos y siguiendo la línea de lo que muchas veces no se toca, que es 3 enfoques, lo que sería el enfoque económico, el enfoque de control interno y el enfoque fiscal, que ese es el que predomina. Ahora tocaste un tema bien interesante. Me gustaría que me dijeras cuál sería. El fiscal nos queda claro que son las auditorías y si no lo hacemos, el SAT va a llegar, nos va a hacer una revisión, nos va a determinar el porcentaje del 55 que dijiste de la omisión del valor de mercado. Pero entonces, ¿cuál es el beneficio de los controles internos? ¿En qué beneficia al país y al contribuyente? Prácticamente estamos hablando de lo que es una mayor competitividad, una mayor transparencia y obviamente que sean las empresas realmente rentables. Okay. Así es. Y en lo económico, quiero imaginarme, no sé, corrígeme si estoy mal, que puedes optimizar incluso las ventas que está realizando la empresa, ¿no? Así es, pero también el punto, Fernando, sería que hay que considerar que esta práctica de precios cumple con ciertos valores y ciertos principios de equidad y de plena competencia. Partiendo de ahí, tendríamos mejores resultados a nivel económico si todas las empresas estuvieran al pendiente de este tema. Que hicieran la información pública, porque como decíamos, como comentamos, Estados Unidos hace pública esa información de todas las operaciones que llevan entre sí, ¿verdad? Y México no. México es más conservador, no enseña nada de su información. Digamos que las administraciones son diferentes, pero sí en algún punto creo que México podría tener cambios que vayan a adecuar la forma en que trabajamos aquí en México. Nada más que también hay algo importante que a lo mejor no se ha tocado y es lo que se denomina el FATCA, que es el Foreign Trade Account Compliance Act.
y que es la información que tiene el IRS